Qué gusto estar aquí, mis hermanos, con ustedes. Vamos a seguir con la predicación del libro de la carta a primera a los Corintios. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3, los últimos 6 versículos del capítulo 3 de la carta que envía Pablo a los Corintios. Y quiero que ustedes vayan ubicándose, mis hermanos, en esta porción bíblica que les acabo de indicar. Mientras tanto, les digo que estando Pablo en Éfeso, fue informado por los de Cloé, dice la palabra del Señor, de que en Corinto, en la iglesia de Corinto, había problemas. Una iglesia que dejó Pablo muy bien integrada. Él estuvo ahí 18 meses, año y medio. Estuvo trabajando intensamente nuestro hermano Pablo y dejó una iglesia floreciente muy consolidada. Estuvo 18 años, 18 meses, perdón, y la iglesia se consolidó. Ellos eran fuertes en su momento. Pablo, por designio de Dios, tuvo que cambiar a otros lugares para iniciar su tercer viaje misionero. Cuando conoció Corinto, estaba en el segundo. Cuando escribe esta carta, en el año 55 de nuestra era, ya estaba en su tercer viaje, el hermano Pablo. Entonces, darse cuenta él de estas situaciones que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto, decide, por amor a ellos, enviarles esta carta, diciéndoles la voluntad de Dios para ellos en cuanto a la problemática que tenían y en cuanto a las situaciones que desconocían. ¿Cuál era la problemática que tienen ellos? Bueno, que lamentablemente estaban divididos. Una iglesia dividida como una casa, como una familia, como un país, no permanece. Ellos requerían volver una vez más a la enseñanza de nuestro Dios de unidad. Ellos requerían humillarse una vez más delante de Dios y adoptar el lugar a la cual ellos habían sido llamados. Así que pasaba eso. Pero después del capítulo 4, vamos a iniciar el capítulo 4 desde la siguiente semana, nos damos cuenta de que también hay inmoralidad. Y dice el apóstol, inmoralidad cual ni siquiera se ve entre los gentiles. En la iglesia había inmoralidad, hermanos, y una inmoralidad tremenda llamada incesto. Los que estamos aquí sabemos qué es incesto, ¿verdad? Entonces, esto estaba pasando allí. Y lo lamentable de esto es que las personas que estaban a cargo de la iglesia no movían un dedo. Por lo tanto, Pablo les habla fuerte a ellos para que hagan algo. Él por lo tanto y por lo mismo ya está haciendo juicio contra la persona que está ejerciendo este pecado. Pero también había otras situaciones que ellos necesitaban saber, conocer. Había una situación de desconocimiento acerca de los casamientos, acerca de la cena del Señor, acerca de los dones. También tenían dudas ellos. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? No sabían bien a ciencia cierta. Entonces Pablo, cuando se dirija en esta carta, primera carta a los Corintios, les aclara cuál es la voluntad de Dios respecto a los aspectos que les acaba de citar. La iglesia de Corinto era una iglesia grande, hermanos, porque una iglesia que estaba dentro de una población muy grande. Aproximadamente 700,000 personas son las que vivían en Corinto. Esta ciudad solamente era menor que la capital del Imperio Romano, o sea, Roma. Ni aún la capital Atenas de Grecia era más grande que Corinto. Pero por lo mismo también Dios le dice a Pablo, tú habla, no vas a tener grandes problemas, tú habla, habla, porque aquí tengo mucho pueblo, mucho pueblo. Entonces Pablo, que en un inicio
Solamente los fines de semana iba a las sinagogas a platicar, a convivir entre los judíos y con los que se reunían cerca de ellos. Ya cuando llegan sus compañeros, Silas, Timoteo, entre otros, pues ya empieza ahora sí darle a tiempo completo a, a estar en las calles, a estar en las colonias, a estar con los familiares, a estar con las personas para hablar abiertamente del evangelio, aunque lo tildaran de lo que ya sabemos, un poquito lo vamos a ver más adelante. Pero sea como fuera, él estaba convencido que ellos necesitaban del evangelio. Como ya les dije, él estuvo año y medio allí y tuvo que, por llamado de Dios, trasladarse a otros lugares. Sí, también llegó a Éfeso y allí empezó a escribir la primera carta que él entrega a los corintios, hermano. Entonces, gracias a Dios por la enseñanza que él nos da a través de esta carta. ¿Cuántas cartas conocemos de los corintios? Dos, ¿verdad? Primera y segunda a los corintios. Pero hay otra carta que se perdió. Posiblemente fue primera que estas. No sabemos qué decía esa carta, pero para nosotros es suficiente con lo que encontramos escrito en estas dos primeras cartas que él envía a ese lugar. Así que mis hermanos, Pablo les está diciendo a ellos que el capítulo 2, que no tolera el culto a la personalidad. Él no está de acuerdo de que se le dé culto a su compañero Apolos, pero ni siquiera a él tampoco. Él no está de acuerdo que se le dé culto a Pedro, llamado Cefas ahí. Ni siquiera la manera como algunos dicen que están de parte de Cristo, porque solamente son grupos politizados. Es decir, están llevando a cabo, están multiplicando la conducta y la cultura de allá afuera de los gentiles, la metieron adentro. ¿Será que la cultura de afuera se puede meter a la iglesia? Lamentablemente sí. Y aquí pasó también entre ellos. Entonces él no está de acuerdo con eso, hermanos. Después les indica, les dice que para dar énfasis al mensaje del evangelio, que él fue el que sembró, que colocó la piedra fundamental, que es Cristo. Y también les dice a ellos, pues que ellos deben sobreedificar sobre la piedra que es Jesús, la piedra inconmovible, ¿sí? Ahora ellos deben de sobreedificar, como la iglesia Anástasis también debe hacerlo. Pero les dice, fíjense cómo están sobreedificando, porque llegará el tiempo en que habrá prueba de parte de Dios para la obra que ustedes están llevando a cabo. ¿Y cómo va a quedar la obra que ustedes están haciendo? ¿Sobre qué edificaron? ¿Sobre metales preciosos y piedras preciosas? ¿O sobre heno, hojarasca y madera? Cuando llegue la prueba, se pueden quemar algunos de ellos. Entonces, debemos estar pensando, debieron estar pensando ellos cuál es su conducta y cómo están haciendo. ¿Están imitando a quien inició la obra allí? ¿Es una persona digna de imitar como lo es Pablo? ¿O están haciendo las cosas a su manera y de una manera sesgada? ¿Qué va a pasar cuando llegue la prueba? Dijo una vez un borrachito que se encontró en una esquina con una persona, así, pero borracho. Usted fue el que me habló de Cristo. Usted fue el que me predicó. Sí, usted me convirtió. Y le dice la persona que estaba escuchando, dijo, yo creo que sí. Yo fui porque aquí no se ve que está Cristo, ¿verdad? Cristo no tuvo nada que ver contigo. También, hermanos, nos recuerda, en la última parte que vimos, que Dios tiene un habitáculo muy especial, su iglesia. Pero sucede que su iglesia ahora no necesariamente es las cuatro paredes en las que puede estar ubicada una de ellas, sino que su iglesia son las personas
en las cuales está habitando el Espíritu Santo. Y esto es grandioso. Esto es mucho decir. Porque si empezamos a meditar eso, aunque sea un poquito, podríamos decir, ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Yo, yo, yo creyente, en mi cuerpo está Dios, porque Él dice que está aquí. Él habita en los creyentes, en los que han abierto su corazón para que reine Dios y el Espíritu Santo haga su sello ahí. Allí está Dios. Dios, el grande, el poderoso, el eterno, el amor, el inconmensurable, no se puede medir. Él hace morada en las personas pecadoras, débiles y más. Gloria a Dios. Gloria a Dios por hacerlo. Entonces, nosotros somos un lugar donde Cristo habita, donde el Espíritu Santo habita, y debemos responder responsablemente al llamado que Él nos da por ser eso, por ser personas que tienen dentro de sí al Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta que Dios es verdadero, ¿sí? Entonces, porque las personas no solamente somos carne, también somos espíritu, ¿verdad? Y por cierto, cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo, entonces cuando viene la muerte. Pero a lo que llego es esto, no solamente es eso, sino también el Espíritu de Dios está ahí también. Entonces otra persona está allí. Mientras sea Él, gloria a Dios también. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar con el día de hoy. Vamos a leer los versículos 18 al 20, por favor. Lean junto conmigo. Dice en 1 Corintios 3, del 18 al 20. Síganme ahí con su mirada. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros que se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Y Cristo? De Dios, efectivamente. Vamos a iniciar con la primera parte que he titulado autoengaño. El versículo 18, mis hermanos, dice, nadie se engañe a sí mismo. El autor en este momento está retomando el capítulo 1 del cual ya hablamos semanas anteriores, donde se habla de la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Pablo sabía que en Corinto había problemas, había ya gente que se había infiltrado con el pensamiento del mundo, así que él tenía que hacer algo para minimizar esa influencia, hermanos. Personas egocéntricas, personas ufanas, personas egocéntricas y ufanas. ¿Conoce usted a alguien así? Porque estos se desarrollan, estos se comportan de la siguiente manera. Una persona que es egocéntrica suele interrumpir a las personas con las cuales él está y dar su punto de vista, y el punto de vista de él es el que prevalece. Y el punto de vista de los demás hay que minimizarlo, ¿verdad? Entonces, por decir algo, hermano, el día de ayer pude, con la gracia de Dios, evangelizar a mi vecino, por decir. Y el otro contesta, ah, sí, pero yo ya tengo como 20 a la ronda de mi casa. Yo también lo hago y no, cuidado con ellos, ¿eh? Son cosa tremenda. Bueno, un egocéntrico también
pone de relieve y como más importante sus necesidades. Una persona egocéntrica espera los favores y la atención de los demás. Una persona egocéntrica usa a los otros para lograr sus objetivos. Una persona egocéntrica es envidioso, pero también cree que los demás lo envidian a él. Así eran las personas que se encontraban en aquel tiempo, pero esto se sigue reproduciendo a través de los tiempos, mis hermanos. Así que este tipo de sabiduría es una sabiduría opuesta a Dios, hermanos, y es causante de divisiones, ¿verdad? Esta sociedad de la que estamos hablando estaba influenciada bastante por pensadores antiguos, por filósofos antiguos, como Tales de Mileto, por ejemplo. Decía, entre otras cosas, que el agua es lo que origina todo. Pitágoras también, del matemático. Sí, bueno, él es un matemático, Demócrito. Ellos, los primeros filósofos, se trataban de explicar cómo estaba constituido el universo y la materia también. Pero luego llegan otros filósofos un poquito más después que ellos, como son Sócrates, a quien se le atribuye la frase, yo solo sé que no sé nada. Y después viene, como discípulos de él, vienen Platón y Aristóteles, pero estos se dedicaron un poquito más a meditar sobre la ética, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya ellos están, si alguien medita sobre la ética, para nosotros, por ejemplo, algo muy sencillo sería decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y ponerlo en perspectiva y colocarlo en un debate también, porque es lo que hacían ellos, debatir con algunos otros a través de preguntas. Hermanos, pero la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Y para poder llegar a la sabiduría del Señor hay que renunciar a la sabiduría del mundo. Renunciar a la sabiduría del mundo. Pero esto no significa que renunciemos al conocimiento, ni al intelecto, ni a la academia. Solamente significa que ese conocimiento que hemos obtenido a través de los años, ya sea con mucha escuela o con menos escuela, lo pongamos al servicio del Señor. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría del Señor. Así que sepas más, hermano, sepas menos, lo que tú tengas, lo colocas a los pies del Señor en servidumbre, hermanos. Así que ellos tenían que conocer sus limitaciones. Y esto hasta lo podemos ver en la Escritura. Ustedes, por ejemplo, han leído el libro de Job y en los últimos capítulos ven cómo el Señor enfrenta a Job, ¿verdad? Job, a través de sus luchas por la prueba que tuvo muy difícil, de pronto empieza como a flaquear, ¿verdad? Y el Señor detecta lo que él está viviendo y empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro? Y hay muchísimos versículos donde el Señor está enfrentando y diciéndole a Job que no está en lo correcto, no está equilibrado su razonamiento. Y Job era sabio, pero aquí como que se desvió. Entonces, Job, al final del libro, dice, reacciona y dice, es verdad, me equivoqué. Y dice allí, en el capítulo 42:3, en este versículo habla de él mismo, ¿eh? Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ah, fíjense nada más, una persona tan especial como Job, declarando su equivocación. Se vale. Se vale, hermanos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos delante de Dios, cuando minimizamos su sabiduría, su entendimiento, se vale ir delante del Señor. Me equivoqué, Señor. Me equivoqué. He pecado contra ti. Perdóname. Es lo que está haciendo este varón, hermanos. Y ciertamente los sabios de su tiempo, los sabios del tiempo de Pablo, tal parece que están buscando la verdad, pero la verdad es necedad delante de Dios, delante de la predicación de la cruz. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuáles han sido las reacciones? Ahí usted solamente medítelo. ¿Cuáles han sido las reacciones que han tenido algunas personas cuando usted le ha entregado el regalo de la salvación a través del Evangelio? ¿Cuáles han sido? Pues algunas reaccionan y meditan sobre lo que ha sido su vida, ¿verdad? Y dicen, sí, es verdad, me he comportado de una forma pecaminosa y necesito un Salvador, a Cristo Jesús. Pero otras, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, no creo en Dios. Eres una persona extrema, ¿sí? No, no te creo. Es más, alguna vez me dijo uno de ellos, dice, estoy joven, yo estoy joven, voy a vivir mi vida. Y ya cuando esté viejo, pues quizá empiece a meditar sobre lo que me acabas de decir. Bueno, pues ya les digo, en otras palabras están diciendo, eres necio y eres loco. Tú que entregas esta palabra. Y sigue diciendo en ese versículo, mis hermanos, versículo 18, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Como dije anteriormente, si alguno te cree sabio, o si tú te crees sabio, sujeta tu entendimiento a servidumbre del Señor. Sujeta todo lo que sabes, todo lo conoces, todas tus habilidades, sujétalo a servidumbre. Ponlo al servicio de tu Dios. Para eso es. Para eso es. Para que tú glorifiques a Dios a través de tu servicio, a través de tus habilidades, pero no son tus habilidades, son las habilidades que Dios colocó en tu persona, hermanos. Y un ejemplo de esto es Salomón, hermanos, que pide sabiduría al Señor y Dios se la entrega. En Primero de Reyes 3, 7, Dios le dice en sueños que le pida lo que él quiera, porque él se lo dará. Y Salomón le responde. Salomón responde de esta manera: da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, da a tu siervo sabiduría. Tu siervo necesita sabiduría. ¿Cómo voy a gobernar un pueblo tan grande como es este? Además estaba joven el muchacho. No tenía la experiencia de su padre, que ya había muerto. Necesitaba, necesitaba apoyo de lo alto. ¿Qué es lo que primero pidió? Sabiduría, entendimiento, poder hacer juicio correcto delante del pueblo en el cual él se encontraba. Así que dame discernimiento, Señor. Hermanos, aquí hay quienes tienen discernimiento en esta congregación, ¿sí o no? ¿Conocemos lo bueno y lo malo? ¿Podemos de pronto distinguir cuando hay una telita ahí de una pintura que no es la verdad, lo que hay por debajo de ella? Bueno, entonces ya sabemos discernir o estamos en ese proceso. Hermanos, no se trata de decir, como dicen algunas personas, piensa mal y acertarás. No, ese no es discernimiento de Dios. El discernimiento de Dios viene como una capacidad especial que Dios da a sus hijos. Ahora dice el versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Hermanos, los judíos dividían el tiempo en dos partes. Una, le decían este siglo al tiempo, o le decían que este siglo era perverso y malo. Y la otra es que hablaban del mundo como los últimos días, es decir, como una era mesiánica. Pero ¿qué es lo que caracteriza a este siglo? Lo que caracteriza a este siglo es el egoísmo, hermanos. Y ellos estaban viviendo en egoísmo al estar divididos. Nosotros aquí, ustedes de Apolos allá, ustedes de Pedro allá, ustedes ¿de quién son? Ah, pues somos de Cristo. Ah, pues por allá. Egoístas. Y es lo que caracteriza este siglo.
rechazo a lo designado por Dios. Declaración de autosalvación. Mucha gente cree que se puede salvar por sí misma. Oye, ¿tú vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir al cielo? No, pues es que mira, yo soy así. Visito los asilos, doy apoyo allí. Cuando veo a un viejito que va a cruzar la calle, pues lo ayudo a cruzar la calle. ¿Eh? Si un pobre también, mi vecino cuando tiene hambre también le doy de comer. Pues yo creo que Dios tiene un lugar preparado para mí allá en el cielo porque me porto bien. Bueno, entonces tú no eres pecador, ¿verdad? Tú eres perfecto en ese sentido. Ahora le diría a Dios al rico pobre, ¿verdad? Al joven rico más bien. Ahora entrega tus bienes a los pobres y ven y sígueme. A ver si pasa la prueba. Pero así es este siglo, hermanos. Y eso es desaprobado por nuestro Dios. El mundo ve la sabiduría de Dios como necedad, pero Dios ve la sabiduría del mundo como locura. También es eso, también es verdad, eso que acabamos de decir. Y esta locura, como les digo, se ha infiltrado hasta en la iglesia. Les comparto un testimonio que escuché hace poquito, pero que algunas de mis hermanas ya habían escuchado, porque esta persona de la que voy a hablar dio ese testimonio en la ciudad de Guadalajara. Estoy hablando de Laura Perry. Esta persona, mis hermanos, asistía a la iglesia, pero ella estaba enojada con Dios, porque, porque Dios no hacía lo que ella quería. Esta persona se separó de la iglesia enojada y dijo, yo jamás pongo un pie en la iglesia, no me vuelvo a parar aquí. Estoy enojada, muy enojada con Dios, decía ella. Y se separó y vivió una vida tremenda. Se juntó con un hombre, dice ahí, alcohólico, borracho, vivió una vida muy difícil, de tal manera que se separó de él. Después dijo, no contenta con la forma que estaba viviendo, decía, no, pues yo no puedo estar así. Yo creo que es más fácil mi vida si yo fuera varón. Y se convenció de eso. Así que dice, desde ahora, yo voy a ser varón. Yo no quiero ser mujer. Quiero tener más privilegios, como piensan algunas mujeres. Yo quiero ser desde ahora varón. Y dio pasos en ese sentido. Así que se compró algunos medicamentos y se los empezó a tomar. Y la voz de esta mujer se empezó a engrosar. Ya hablaba más ronco, ¿verdad? Le empezó a salir vello facial. No estaba contenta con eso. Decía, no, yo todavía no estoy contenta con eso. Yo quiero seguir cambiando. Así que se fue a una clínica y en el 2019 sufrió una doble mastectomía esta señora. Entonces, cuando salió de la mastectomía, de la operación, de la cirugía, dijo, mira, ahora sí ya me estoy pareciendo a lo que yo quiero. Pero al poco tiempo vio que ni tampoco eso le satisfacía. Así que luego se sometió a otra operación para que le extirparan los órganos reproductivos. Y así quedó esta mujer viviendo, sufriendo los dolores, sufriendo todo lo que tiene que ver con los efectos adversos secundarios de lo que es tomar medicamentos, de lo que es de estar viviendo la posteridad de las cirugías. Y no estaba contenta, no estaba satisfecha con lo que estaba pasando en su cuerpo. Esto sucedió en los Estados Unidos. Ella siguió viviendo con otras, de hecho vivió con un hombre que se consideraba mujer, un transexual, un tiempo, pero seguía insatisfecha. En un momento de su vida, trabajando ella para su madre en un sitio web, le declaró a su madre, no sé qué hacer ahora, no estoy satisfecha, todo lo que he hecho no me da satisfacción. Dios estaba trabajando en ella. De tal manera de que llega un momento en que ella decide ir a la iglesia que la vio salir.
a la iglesia donde dijo jamás vuelvo a poner un paso o un pie en ella, regresó. ¿Y qué hizo la iglesia? La recibió con amor, la abrazó. Dice allí en el texto que escuché, en el audio, que ella fue abrazada por muchas personas, una iglesia de 300 miembros. La recibieron y la llamaron por su nombre femenino, Laura, porque para entonces ella ya se había cambiado su nombre a un nombre masculino. Desde entonces, ella empezó a vivir su vida como lo que Dios la había hecho, como una mujer, hermanos, como una mujer. Lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace con propósito. Si eres hombre, Dios te hizo con propósito. Si eres mujer, Dios te hizo con propósito, hermano, hermana. Solamente termino diciendo lo siguiente. Esta mujer, Laura Perry, decidió obedecer a Dios. Decidió eliminar la ideología que había llegado a su vida, la ideología de género, el feminismo y todo lo que tiene que ver con la agenda del 2030 en su vida. Y ahora, o poco después, ella se casó con un hombre piadoso. Ahora son un matrimonio en Cristo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición de nuestro Dios! Dios tiene mucho que dar a aquellos que obedecen su llamado. En este caso, a esta persona. Dios es más sabio que todos nosotros juntos. Dios es más sabio que la sabiduría del mundo, mis hermanos. Y dice un poquito después de allí, de este pasaje del 19, dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Es verdad, hermanos? Pablo se había enterado de los movimientos divisorios que algunas personas intentaban en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo recurre a la palabra de Dios, porque este pasaje se encuentra en Job 5:13, que dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y este pasaje en el original nos da a entender lo siguiente. Da a entender que a Dios lo compara con un cazador muy hábil y sabio. Y da a entender a los necios, mis hermanos, como si fueran unas fieras, astutas ciertamente. Pero esas fieras astutas son capturadas por el sabio cazador. Y ese sabio cazador es Dios, que captura a lo necio, a las fieras necias. Fíjese aquí, esa es la comparativo que está haciendo el pasaje de Job 5:13. Sigamos, mis hermanos. Dice, ahora pasamos al versículo 20. Dice, el versículo 20 dice, y otra vez dice, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Una vez más, Pablo está recurriendo al Antiguo Testamento, porque Pablo conoce el Antiguo Testamento. Pablo conoce las Escrituras. Esto es una invitación también para que nosotros la conozcamos, para que hagamos de las Escrituras un hábito cotidiano en nosotros, ¿sí? Si tenemos tiempo para otras cosas, démosle tiempo para lo que importa. La palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la meditación de ella. Bueno, el impacto que ella debe hacer en nosotros y en nuestras familias, hermanos. Así que Pablo recurre a lo que aprendió desde que era pequeño, cuando estuvo a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Dice la escritura. Y entonces él dice allí en el 94:11, nos da a entender que los pensamientos de ellos son vanos. ¿Sí? Dice, él conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. La Biblia de las Américas nos traduce como que los pensamientos son como un soplo. Son pensamientos que emanan de un corazón orgulloso, porque ellos se jactan de lo que son, se consideran sabios. Pero esto no lo aprueba nuestro Dios, porque, ¿por qué?
porque ellos aprovechan lo que conocen para su propio beneficio, por cierto. La palabra vano, según la investigación que estuve haciendo, viene del griego mataías, que significa inútil y sin propósito. Entonces, estas personas que se consideraban sabias, pero no con la sabiduría de Dios, tienen una falta de sentido de la vida, porque ellos están hablando de un humano que es caído, un humano pecador. Y Efesios capítulo 4, 17 y 18 les dice algo semejante o nos dice algo semejante. ¿Y qué dice este pasaje? Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así, como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esta es la razón por la que se encuentran en esa condición. Entonces, aquí podemos ver claramente, hermanos, la diferencia entre la sabiduría de fuera, la sabiduría gentil, digámoslo así, y la sabiduría que Dios entrega al pueblo de Él, a la iglesia ahora actual. Pasemos a la segunda parte que estamos viendo ahora de los versículos 21 al 23. Esta la he titulado Los redimidos tienen pertenencia. Los redimidos, los redimidos tienen pertenencia. Cuando hablamos de pertenencia, mis hermanos, estamos hablando de a dónde uno se cree, a dónde se acerca uno, pues, de quién uno cree que es dueño, a quién uno pertenece, vaya, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿tú de dónde eres? No, pues me reúno con la iglesia de Cristo llamada Anástasis. Amo a la iglesia Anástasis. Yo amo a la iglesia Anástasis, ¿sí? Yo pertenezco allí. Estoy bien allí. Ahí me colocó mi Dios. Él quiere que esté en ese lugar, poniendo lo que Él me ha dado, aunque sea poco, a su servicio. Que sea más o que sea menos, pero allí está, allí estoy. Estoy contento. Amo a mis hermanos. Qué bueno lo que hicimos en ese momento, ¿verdad? Nuestro hermano nos invitó para que nos levantásemos, para que saludásemos a nuestros hermanos. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en su vida. Y en ese momento nos damos cuenta, ¿sí? Cosas que de pronto no nos agradan, pero cosas también muy, muy agradables, aleccionadoras, edificantes, y otras que nos tenemos que llevar a nuestra casa y humillados delante del Señor, declarárselas, Señor, gracias por la vida de mi hermano, pero tú sabes la necesidad de él, tú conoces cómo es su vida, ve a él, tú lo puedes hacer. Entonces, interceder por nuestros hermanos es algo a los cuales estamos llamados, a los cuales estamos llamados. Entonces, obviamente aquí, pero también es verdad que la iglesia de Dios es universal. La iglesia de Dios es Uruapan, sí. Anástasis, sí, pero aquí hay más iglesias de Dios en Uruapan, y en Michoacán, y en México, y en todo lo que es América, y en el resto del mundo. Es verdad. Así que no nos cansemos de orar por ellos, ¿sí? Misioneros. No nos cansemos de orar también por nuestras autoridades, ¿sí? A lo cual estamos llamados. Que no te gusta la parte política, la orientación que tiene tu autoridad, pues sí, sí puede ser, ¿eh? Y se vale. Pero eso también significa que Dios, que todo lo puede interponer su poder y su inspiración en ellos. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y dice el versículo 21, entonces, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y una vez más, Pablo está remitiendo este pasaje a Jeremías 23 y 24, que dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué?
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Que el que es rico no se alabe en su riqueza, que el que es sabio no se alabe en su sabiduría, que el que es valiente no se alabe en su valentía, que se alabe en Cristo, porque Él así lo ha determinado. Dice, ¿por qué dice? Porque estas cosas quiero yo. ¿Qué quiero? ¿Qué sí quiero? Misericordia, justicia y juicio. Eso es lo que Dios quiere. Y se lo están manifestando Jeremías y ahora lo está retomando el apóstol Pablo. Hermanos, esta es la doctrina bíblica de la salvación por gracia. La gracia, el don de Dios para con ellos. Y Pablo lo vuelve a retomar en Efesios 2:8 en adelante, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la... Y esto no de... Porque es un... No por... Para que nadie... Efectivamente, aunque un poquito más adelante habla de que ciertamente las obras fueron diseñadas para los redimidos, ¿eh? No quiere decir que no, el redimido no va a estar obrando bien, claro que tiene que hacerlo, pero ¿qué fue lo que primero que leímos? ¿Quién es primero? La gracia y después la fe. Primero es Dios y luego es usted y yo, ¿sí? Entonces, Dios es el que provoca en nosotros el creer también como el hacer. Así que la autoglorificación, mis hermanos, es reprobada por parte de Dios. Y el partidismo en esta iglesia, pues por supuesto que también lo es. Hermanos, que no pase eso con nosotros. Que sea nuestra oración, hermanos, que esto no suceda en nuestra iglesia, que haya partidismos, que el que conoce más no se junte con los que conocen más, que el que tiene un poco más economía que otros no se junte con los que tienen más economía, que el que pueda ser más conocido o conozca más de la palabra del Señor se junte únicamente con los que conocen más por parte de la palabra del Señor, sino al contrario, que todos busquemos la unidad, la unidad como iglesia. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Si te vas a gloriar, que sea en la cruz de Cristo. Entonces, mis hermanos, ni Pablo ni Apolos recibirán el crédito de una iglesia consolidada, sino solamente nuestro Dios, solamente Dios a través de Cristo Jesús. Ellos, tanto Pablo como Apolos, como Cefas, llámese Pedro, como quien sea, solamente eran servidores, ¿sí? Sí eran maestros, pero eran maestros para que sirvieran a la iglesia de Corintios, para beneficiar al pueblo de Dios. Y sigue diciendo, todo es vuestro. Es, todo es vuestro. Y si esto es cierto, entonces ¿para qué estaban peleando? Porque todo es de ellos. O sea, tanto para los que estaban de un lado, que no deben estarlo, como para los que estaban del otro, todo es vuestro, dice, dice, dice Pablo aquí, hermanos. Dice Romanos 8:17. Fíjese, y esto también es para nosotros, ¿eh? Dicen, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo, el Hijo legítimo de Dios, recibe la herencia. Pero aquí, el creyente
también es declarado coheredero. ¿Eres creyente? Entonces tú también eres coheredero junto con Cristo. Amén, ¿verdad? Pero ahora fíjese bien lo que dice enseguida. Eso sí nos gustó, ¿es verdad? Claro, lo dice enseguida. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, no nos gusta padecer, no nos gusta sufrir, ¿verdad que no? Pero esto es necesario, porque cuando padecemos principalmente por causa de Cristo, Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Porque así como Cristo afrontó las dificultades y los dolores, nos está dando una lección. Es pedagógico para nosotros, para que nosotros también imitemos a nuestro Dios Jesucristo. Y a Pablo también. ¿O qué? ¿Pablo no sufrió por causa de Cristo? 40 varazos menos uno. Y varias veces, allá en Filipos, también se lo sonaron. Y en otro lugar, lo pensaron que por la golpiza que le dieron, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, no recuerdo dónde fue, lo arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto por la golpiza que le habían dado. Pero no estaba muerto. Dios tenía todavía mucho que hacer a partir de la obra de Pablo. ¿Y Jesucristo no pasó hambre? Para empezarlo, inmediatamente en el del desierto, es la prueba. ¿Y Jesucristo no pasó dificultades? ¿No tuvo tiempo de falta de sueño? Algunos escritores dicen que él también se enfermó, pues que estaba en cuerpo de hombre también. Y no sufrió también. No solamente la parte física, sino también la anímica. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Bueno, ¿y las burlas qué? ¿Se han burlado de ti por causa del evangelio? ¿Por causa de tu creencia? Pues si no ha pasado eso, va a pasar. Va a pasar. Pongamos en práctica el evangelio y veremos cuál es la actitud o la respuesta de los demás. Y vamos a ver si sí o si no. Bueno, así que está diciendo aquí que todo es vuestro, ¿verdad? Así que todos los creyentes, hermanos, recibirán por igual las provisiones y glorias más importantes que son valiosas delante de Dios. Pero para que el creyente no se envanezca, o sea, usted y yo, originalmente los Corintios, fíjense lo que les dice 1 Corintios 4, versículo 7, que me estoy adelantando un poquito ya al hermano que nos va a hablar la próxima semana. Y dice así, porque, fíjese bien, y hagamos lo nuestro. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Qué eres tú, pues? O, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Educación, salud, sabiduría, qué sé yo, riquezas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo lo hecho. Y de lo que Dios hizo, te entregó una parte. ¿Para qué? Pues para que la administraras. Para que después pueda ser llamado buen siervo. Así es, hermanos. Y esto es para que no nos envanezcamos, para que no nos hagamos vanos. Así que, si cantas bien, si predicas bien, si sirves bien, si eres buen maestro, si eres evangelista y de los buenos, no te gloríes. Gloríate en el Señor, como dice el capítulo 1, 31 de la primera carta a los Corintios. El que se gloría, gloríes en el Señor. No te gloríes en ti. Tú seguirás siendo débil.
Tú seguirás siendo enfermizo. Tú seguirás cayendo en pecado de uno o de otro. No te gloríes en ti. Gloríate en Cristo. ¿Qué dice allí? Solo a Cristo la gloria. Bueno, traducido, ¿verdad? Solo a Dios la gloria. Efectivamente. Soli glory Deo. Muy bien. Bueno, entonces ya pasemos ya al el versículo 22. Dice allí la palabra. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo presente por venir, todo es vuestro. Sea el mundo, dice, aunque Satanás tiene poder sobre el mundo, ¿eh? Pero con todo eso, dice, todo es vuestro. Así que todo pertenece a los corintios, incluidos los maestros. Los maestros, Pablo, Cefas, Apolos, pertenecen a, a Cristo, mis hermanos. Pero, aunque todo les pertenezca, ellos no lo entendieron. Veamos lo que dice el capítulo 6 de esa misma carta. 6:2. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Ah, caray, a ver, otra vez. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque lamentablemente la problemática que tenía la iglesia de Corinto había llegado hasta que de pronto salían mal. Salían mal entre ellos y se demandaban ante las autoridades civiles. Se ponían una demanda unos contra otros. Así que Pablo les dice, oye, no tienes por qué ir hasta la gente de fuera, los gentiles, a hacer una demanda de ese tipo. Entre ustedes hay personas sabias que pueden dar solución a su problemática en el nombre de Cristo y con la sabiduría que da la palabra de Dios. ¿Para qué van afuera? Primero aquí adentro, primero aquí adentro. Inténtenlo, inténtenlo por lo menos. Y Dios da un seguimiento para ese tipo de problemática también allí en la, en la, en la palabra de nuestro Señor. Así que yo creo que es una buena lección, ¿verdad? Entre nosotros, porque hermanos, yo he conocido, lamentablemente, familias que se demandan entre ellas, el hijo al padre, el padre al hijo, se demandan ante las autoridades civiles por el motivo que sea, pero hay demanda de parte de ellos, entre ellos. Es muy tremendo, pero así se ha dado. Y lo digo porque estoy hablando de mi familia, ¿eh? Estoy hablando de mi familia. Personas que ustedes no conocen, pero así se ha dado, lamentablemente. Bueno, entonces dice aquí la palabra del Señor. Así que recordamos, todo es vuestro. Y dice el 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Manos, ya Cristo el Señor y, y los corintios que son de Él ha sido victoriosos. Cristo fue victorioso. Cristo venció las huestes de maldad. Cristo venció la muerte. Pues ahora los corintios son vencedores en Cristo también. Y ahora Anástasis también es vencedora. ¿En quién? En Cristo. Estamos hablando de hasta la muerte. Porque deben saber ustedes que si morimos antes de que Él venga, Él nos levantará. Habrá resurrección también del pueblo de Dios. Entonces, esto implica muchas cosas, pero esto es formidable, mis hermanos. Y termina este capítulo y este versículo de la siguiente manera. Y Cristo, porque dice antes, vosotros sois de Cristo, y termina, y Cristo de Dios. Así que gracias a la obediencia de Cristo a su Padre, nos permite vivir una nueva relación con nuestro Dios, no solamente los corintios, sino también nosotros, porque Cristo así lo permitió a través de su obediencia perfecta a
su Padre, mis hermanos. Dice el capítulo 15 también de Primera de los Corintios. Hoy vimos muchas partes de Primera de los Corintios. Dice, pero luego que todas las cosas le sean sujetas, está hablando de Jesucristo, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo Dios se sujetará al Padre. No, no malinterpretemos esto. Cristo Dios se sujetará al Padre Dios. ¿Sí? Quizá lo entendemos un poquito mejor cuando leemos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11. Solamente lo diré en las partes que nos ayudan. Ahí dice que Cristo no escatimó ser igual a Dios. ¿A quién es igual Cristo? Igual a Dios, ¿verdad? Dice que Él se hizo siervo y se humilló a sí mismo. Además, se hizo obediente, como vimos anteriormente, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero con base en eso, Dios lo exaltó. ¿A quién exaltó? A Cristo, porque es Dios. Dice, para que se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Oye, si Cristo no es Dios, ¿tú te vas a arrodillar delante de Él? Lo que está en el cielo, ángeles, lo que está en la tierra, las personas, hasta los principados malignos se arrodillan delante de Dios. Lo que está debajo de la tierra. El otro día me preguntaba a mi esposa, ¿a poco hay gente viviendo fuera de la tierra? Digo, sí, hay una estación que se llama la Estación Espacial y ahí hay astronautas que viven, a veces han estado, del que me acuerdo, hasta un año allá, ¿sí? Alguna vez porque no se pudo regresar. Y uno de ellos es cristiano, por cierto. Y en una entrevista que le hacen, le pregunta el entrevistador, hermano, él está hablando en inglés, si el astronauta habla en inglés. Dice, ¿quién eres tú? Y en vez de definir su nombre como tal, ahorita no recuerdo el nombre, dice, pues yo soy un hombre pecador, un hombre que le ha fallado a Dios, un hombre que fue encontrado por Cristo hace tanto tiempo y ni siquiera tomó en cuenta su nombre. Solamente él dijo quién es, cómo se considera él delante del Señor. Una persona muy famosa por lo que pasó él, ¿verdad? Él estando fuera de la tierra. Bueno, digámoslo así, mis hermanos, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que está sobre la tierra, lo que está sobre los cielos y en medio de los cielos y la tierra. También ellos, mis hermanos. Pues gracias a Dios por eso. Todos ellos confesaremos a nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, unos tips para todos nosotros, para que lo tengamos en cuenta y con esto cerramos. Romanos 12:3, Romanos 12, versículo 3, nos dice de la siguiente manera, que tiene que ver con la primera parte que abordamos el día de hoy. Dice así la palabra. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ahora sí fíjese lo que dice, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, que no nos creamos más de lo que Dios nos llamó a hacer, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? ¿Lo hacemos nuestro, hermanos, desde ahora? ¿Sí? Pensar lo más objetivo posible de quiénes somos, principalmente de parte de Dios. ¿Sí? Primero. Segundo, Proverbios 1:7, ya muy conocido por todos nosotros, y que dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, todos decimos, es el temor a Jehová. Y después dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, sepas más o sepas menos, seas más valiente o menos valiente, seas más rico o menos rico, piensa de ti con cordura, conforme
a lo que Dios te hizo. Eres hombre, piensa de ti como hombre. Eres mujer, piensa de ti como mujer. Eres hijo, ocupa el lugar al cual Dios te mandó. Eres padre, también haz lo que Dios te ha dicho. Eres esposa, haz lo que una esposa debe hacer delante de Dios con su marido. Eres esposo, ama a tu mujer conforme Dios dice que la ames. Y no pienses de ti de otra manera, porque la sabiduría de Dios es ser a lo que Dios te mandó ser. Y finalmente, mis hermanos, ante las pruebas, dice Santiago 1:5, pasaje que ya también conocemos. Tomen en cuenta lo que estoy diciéndoles. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pídala pues y le será dada. ¿Creemos de pronto que estamos faltos de sabiduría? No es solamente conocimiento. Ya dijimos que la sabiduría no solamente es conocimiento, ¿eh? Es lo que ponemos en disposición o nuestra actitud delante de Dios. Sabiduría del mundo o sabiduría divina. ¿Sí? ¿Estamos faltos de sabiduría? Hay solución. Vamos a pedírsela al Señor. Él tiene mucha. Tiene muchos kilos, toneladas, muchos metros, kilómetros, lo que usted quiera, para entregar al que es humilde, para que Él deje de serlo. ¿Estamos, hermanos? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.